El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. En este segundo domingo del tiempo de Adviento se nos comienza a presentar una de las figuras centrales en las lecturas del Evangelio de este tiempo, que es la figura de Juan Bautista. Juan Bautista recibe varias denominaciones. Acá tenemos especialmente la de Bautista, que es la denominación por la cual más lo conocemos, porque ejercía este ministerio, este signo, que no era el bautismo cristiano, es decir, no era un signo eficaz de la gracia, sino que era una manera de que la gente expresara mediante ese bautismo el arrepentimiento, el cambio de corazón. Por eso reacciona con tanta intensidad en contra de los fariseos, porque si hay algo que caracteriza a los fariseos es no arrepentirse, no reconocer la falta, no reconocer el pecado. De hecho, va a adelantar Juan Bautista una expresión que le van a decir después los fariseos a Jesús: somos hijos de Abraham. Se refugiaban en esa expresión. Lo único que necesitamos es ser hijos de Abraham, y lo somos. Y con eso ya es suficiente. Después no importa la interioridad del corazón, no importa las obras, por supuesto que guardaban esa apariencia. Por eso Juan Bautista ya adelanta la predicación del Señor. No se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham. Jesús va a decirlo con términos de mayor violencia todavía, porque les va a decir que Abraham no ha obrado como ellos y por lo tanto no son hijos de Abraham. Lo que Jesús viene a decirles después es esto: ustedes no son realmente hijos de Abraham porque no actúan como él, porque no obran como él, porque quieren matar al Mesías, y eso no lo hizo Abraham. Abraham hizo todo lo contrario, dice Jesús: vio mi día y se alegró. Más aún, el Señor va a avanzar, esto está en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, y les va a decir: su padre no es Abraham, le dice a los fariseos, su padre tampoco es Dios, su padre es el demonio. Eso les dice Jesucristo a los fariseos, que tienen por padre a Satanás. ¿Por qué? Porque llevan a cabo la obra que Satanás pretende, que es eliminar al Mesías o cambiar el sentido de su mesianismo. Por eso, cuando aquí Juan Bautista les dice raza de víboras, no es un insulto, como podríamos pensar inicialmente. Es algo mucho más profundo. Es poner en evidencia un linaje
Así como en el libro del Génesis aparece, después del pecado original, Dios dice, pongo enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. El linaje, la descendencia de Eva, va a ser Jesucristo en definitiva. El linaje de la serpiente, el fariseísmo. Los que obran el mal, pero con una nota particular, porque todos somos pecadores. Pero la nota particular de este linaje es la resistencia a la gracia de Dios, es el considerarse salvado por el solo hecho de ser hijo de Abraham. Y entonces el linaje de Eva, Jesucristo, va a triunfar sobre este linaje. Dice, le aplastará la cabeza a la serpiente. Y entonces este bautismo que le da el nombre a Juan, todos iban hacia él, pero no todos iban con la misma intención. Aquellos que iban a confesar sus pecados, a reconciliarse con Dios, lo hacían para preparar el corazón, porque esa era la misión de Juan Bautista como resumen de toda la profecía del Antiguo Testamento. En cierto modo, todo el Antiguo Testamento habla por Juan, porque la finalidad del Antiguo Testamento era preparar el corazón de los hombres para la llegada del Mesías. Y después está este otro grupo que no va a Juan Bautista con buenas intenciones, como tampoco va a ir a Jesucristo con buenas intenciones. Los fariseos lo siguen a Jesucristo por todos lados, pero no para aprender de él, sino para tener motivo para condenarlo. Y entre estas dos actitudes tenemos la figura de Juan, que aquí, como les decía, es central, que se presenta, de acuerdo a la profecía de Isaías, como una voz que grita en el desierto. De hecho, aparece desde el desierto. La aparición de Juan Bautista en Israel es muy impactante. Ya se conocían los misterios de su nacimiento, lo que había pasado en su concepción con la vejez de Zacarías y de Isabel, que por un milagro especial de Dios tienen esa fecundidad, nace Juan Bautista. En su nacimiento, con la imposición del nombre, todos se preguntaban qué llegará a ser este niño. La mano de Dios estaba con él. Y en los evangelios de la infancia nos dice que Juan Bautista se retiró a vivir a los desiertos hasta el día en que iba a manifestarse a Israel, que es este día, cuando aparece desde el desierto una figura vestida como los antiguos profetas, además, y hablando en términos de los antiguos profetas. Hacía varios siglos que no aparecía un profeta en Israel, y menos con estas características. Muy parecido a Elías, también representante de la profecía en el Antiguo Testamento. Entonces, el pueblo de Israel se siente conmocionado por esta aparición, porque esperaban un profeta que anunciaría la llegada del Mesías. Y Juan tiene estos misterios en su nacimiento, vive en el desierto, viste como los profetas antiguos y aparece con esta predicación tan contundente que acabamos de escuchar. Pero él mismo, en base a la profecía de Isaías, se identifica como una voz. Y esto es muy interesante. San Agustín, comentando esta identidad de Juan Bautista, lo relaciona entre la voz y la palabra, el verbo de Dios. Jesucristo es la palabra. Juan Bautista es la voz. La voz es el vehículo de la palabra. Las palabras que yo pronuncio llegan a ustedes porque escuchan mi voz. Y la importancia de la voz es ese vehículo de la palabra. Y decía San Agustín, una vez que la voz cumple la misión que tiene, que es llevar la palabra al corazón del oyente, desaparece. La voz se silencia, pero la palabra quedó en el corazón del oyente. Y dice, Juan Bautista era la voz, no era la palabra, era el vehículo de la palabra, era el que abría el camino, así lo dice también Isaías, para Jesucristo, que es la palabra, llegara al corazón de los hombres. Y por eso San Juan va a decir después, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Jesucristo brille y yo desaparezca, porque Él es una voz casi impersonal, podríamos decir, en la presentación que hace el profeta Isaías y que Juan Bautista asume.
Y dice San Agustín, como la voz y la palabra son tan parecidas, hasta el punto que ni siquiera solemos pensar esta distinción, confundieron a Juan con el Mesías. Muchos pensaron que Juan era el Mesías. Y Juan va a decir que no, que él no es el Mesías, que el Mesías es Jesucristo. Entonces, vemos en esta figura que es tan importante, especialmente en este tiempo, porque va a ser aquel que señale a Jesucristo directamente. Todo lo que los profetas antiguos hicieron desde los siglos pasados, en la lejanía de Cristo, en la distancia de Cristo, Juan Bautista lo va a hacer en presente. Va a señalar con su dedo y va a decir: este es el Cordero de Dios. Pidámosle al Señor entonces en este segundo domingo que podamos preparar el camino del Señor, allanar sus senderos, de manera que nuestro corazón, esas, por así decir, rugosidades de nuestro corazón, ¿no? También el profeta Isaías habla de esas cumbres y esos valles, ¿no? Las cumbres serán aplanadas, los valles serán rellenados, para que el Mesías pueda llegar al corazón de los hombres, ¿no? Pidámosle al Señor esa gracia de que nuestro corazón esté dispuesto a recibirlo, no solamente en el día de la Navidad, sino cada día de nuestra vida, para que Él nos reciba también un día en la patria del cielo. Que así sea.